Yo soy Mazatl, el venado. Yo soy Mazatl y ocupo el séptimo lugar en los símbolos de la rueda del Tonal Powali. Yo represento a un animal en movimiento y soy el símbolo por excelencia de la criatura casada, alcanzada por la muerte. Yo represento lo amargo del destino. Yo soy la criatura que corre por su vida y es sacrificada a los dioses. Pero igualmente puedo tener otros significados, como las estrellas desvanecidas al levantarse el sol, las estrellas cazadas por la luz, el ser humano cazado por la muerte. Y en general, yo simbolizo la transitoriedad de la existencia. Mi signo ha sido asociado al poniente y por lo tanto, el color con el que se me representa es el rojo, asociado al fuego. Y si alguna vez has tenido la oportunidad de poder acercarte a mí como venado, notarás que mi temperatura corporal normal es muy alta. De ahí que se me asocie a lo cálido y al fuego mismo. Otra de mis características esenciales es sin duda mi alta sensibilidad y nerviosismo, pues puedo percibir el más pequeño ruido en el bosque, poniéndome rápidamente en alerta. Poseo un agudo olfato, un oído bien entrenado, pero lo que realmente me hace completamente diferente es mi capacidad de detectar el más mínimo movimiento y vibración en mi entorno a través de sensores especiales que tengo en mis pezuñas. Mi signo es la libertad. Yo necesito estar en constante movimiento, como el flujo del viento, la lluvia y la vida que emana de cada árbol, de cada ser de la existencia. Yo soy un símbolo del movimiento, la rapidez, la agilidad y sin duda el porte estético. Yo como Mazatl soy una de las representaciones místicas más profundas de la náhuatl. Nuestros ancestros encontraban en mí una forma de simbolizar la espiritualidad de la naturaleza. Y mientras mis cuatro patas son el contacto con la tierra, una por cada rumbo, mi cornamenta es el elemento que se eleva hacia los cielos para tomar contacto con la esencia solar que da luz y fuerza a todo lo que posee vida, color y movimiento. Yo como Mazatl ocupo el segundo lugar dentro del cuadrante del norte, que está enmarcado por Mixtli e Ixcuintli. Pero mi orientación primordial es el poniente, es decir, dentro del lugar mítico del norte estoy ubicado en el oeste. Y esto me otorga un cariz de ocaso dentro de la muerte. La trascendencia de mi ser se extiende a muchas otras culturas, como por ejemplo los Wirrárica,
en donde soy una de sus figuras más sagradas, formando parte esencial de su mitología. Ellos me llaman Kauyumari y aparezco a veces como creador del maíz, en tanto que otras soy una elusiva presencia siempre divina, en la que estoy siempre relacionado a la prosperidad y al sustento. Yo soy el protagonista de una leyenda que narra cómo, ante una hambruna y malestar generalizados entre los huiráricas, el pueblo se reunió y envió a un grupo de 4 cazadores, uno por cada elemento, en busca de alimento y con sus correspondientes seguidores. Así, uno de los grupos se topó conmigo, un rebosante venado azul, pero yo me hice perseguir hasta guiarlos a Virikuta, la tierra sagrada, donde los cazadores se encontraron por primera vez con Hikuri, el dios que habita dentro del cactus sagrado. Así yo, como venado azul, me sacrifiqué, transformándome en el cactus divino de la cultura huirárica, que guarda la esencia del sol en sus entrañas y a través del cual estos pueblos se vinculan con sus ancestros, cumpliendo su merced y asumiéndose como guardianes del planeta. Y también de seguro, mi imagen te recordará la hermosa danza del venado que viene desde el pasado ancestral y que ha logrado conservarse casi de forma intacta gracias al recelo y pulcritud con las que los yaquis guardan sus usos y costumbres. Yo soy la belleza inocente y magnífica de un ser místico, cuya presencia encara la realidad desde un estado de pureza y mansedumbre, que se mantiene alerta gracias a su curiosidad y su hipersensibilidad. Y en la asociación que se hace de mí al cuerpo humano, en el Códice Vaticano A, me verás relacionado al pie derecho. Sin embargo, mi equivalencia en el Tzolk'in maya tiene una connotación muy distinta a la del venado, pues ahí el signo se llama Manik, que simboliza a una ave solar semejante al perico, aunque en alguna medida conservo ciertas de mis cualidades, aludiendo al cazador. Como observarás en mi glifo de Manik, hago referencia más específicamente a la cualidad del pico del ave, que puede asir un objeto delicado y pequeño como una semilla y manipularlo con maestría y diligencia, por lo que incluso se me ha asociado a la destreza manual necesaria, por ejemplo, en el bordado ancestral maya, conocido como Xmanicté. Aquí encontraremos una interesantísima relación con otro de los glifos de los días, tanto del Tonal Powali como del Tzolk'in maya, la serpiente. Coatl en náhuatl
y Can en maya, pues esta puntada de Xmanicté representa el rombo de la víbora de cascabel, conocido como Canamaité en maya yucateco. De tal manera, la puntada Xmanicté, que tiene dentro de ella la palabra manic como el séptimo símbolo del tzolk'in, es en sí serpentina y evidencia de esto, aunque no de manera física, pues como todos sabemos, los textiles, por ser de origen orgánico, se desintegran fácilmente con el paso del tiempo. Sin embargo, lo tenemos como evidencia arqueológica en el dintel 15 de Yaxchilán, donde podemos observar a la señora Xoc luciendo un maravilloso huipil con un diseño muy parecido al Xmanicté. Como venado, mi nombre en maya yucateco es Que, y como elemento solar soy un emblema de poder. Y en el culto y religión mayas, soy un símbolo político y sagrado que justificaba el ejercicio de los gobernantes, otorgándoles un halo de sacralidad para dominar al pueblo. En la cultura maya, soy uno de sus más sobresalientes símbolos y se me relaciona directamente con el sol, la vida y la muerte, la fertilidad de los campos y el cultivo del maíz. Para nuestros hermanos mayas, yo, como venado, represento los atributos del buen cazador y encarno los valores de un guerrero valiente, cuya hazaña permite que haya buenas lluvias, lo que sin duda propicia las grandes cosechas de maíz. En el altiplano central, durante mi trecena, Mazatl, o uno venado, que culminaba en el día 13 lluvia, se pensaba que bajaban las Ciguateteo, las mujeres muertas en el primer parto, por lo que se les ponían ofrendas y se les vestían con ropa y arreglos de papel. Las fechas de ejecución de los prisioneros coincidían frecuentemente con la llegada de estas mujeres sagradas. Se decía que los que nacían en mi signo Mazatl, uno venado, eran hombres valientes, y en mi trecena los dioses patronos eran, por un lado, Tepeyolotl, corazón de la montaña, como dios de la tierra selvática, representado con un jaguar, como el nahual de Tezcatlipoca, y por otro lado, con Quetzalcóatl, serpiente de plumas verdes, como dios ofidiforme, creador y patrono del Calmecac, donde se educaba para el gobierno y el culto sacerdotal. Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de la Nueva España, decía que los que nacían en mi signo, Mazatl, eran hombres agrestes, inclinados a las cosas del monte y de la casa, leñadores, huidores, andadores, amigos de ir a tierras extrañas y habitar en ellas, desaficionados de sus padres y madres, con qué facilidad dejaban. Y en ocasiones, en mi trecena,
se representaba a Tlazolteotl, la diosa de las inmundicias y de la sexualidad, originaria de la región huasteca en la costa del Golfo, frente a mi dios patrono, Tepeyolotl. Y decían que cualquiera que nacía siendo hijo de principal, en mi signo, uno venado, sería también noble y principal, y tendría que comer y beber, y con qué dar vestidos a otros, y otras joyas y atavíos. Y en el Códice Florentino se narraba que si nacía un hijo de hombre de baja suerte en aquel día, decían que sería bien afortunado y que merecería ser hombre de guerra y sobrepasaría a todos los de su clan y sería hombre de mucha gravedad y no cobarde ni pusilánime. Y si nacía hembra en aquel día, siendo hija de noble o de hombre de baja suerte, lo mismo merecía ser bien afortunada, varonil y animosa, y no daría pesadumbre a sus padres. Sin embargo, hay otras referencias que señalan que alguien nacido en mi signo, uno venado, sería miedoso en exceso, con gran tendencia a salir corriendo ante una situación de peligro potencial, ya que es algo natural del ciervo el ser temeroso. Y como ya mencioné, asociada a mi signo Mazatl también estuvo Tlazolteotl, la diosa de las inmundicias, la que provoca el placer, pero asimismo purifica a los seres humanos. En esta representación del Tonalámatl de los Pochtecas, algo que destaca es que su rostro y cuerpo no tienen color. Aquí sobresalen como sus atributos los manojos de hierba amarilla que lleva en las manos y que simbolizan las escobas con las que debía barrerse el lugar de la purificación. El torso de la diosa aparece desnudo y 2 serpientes rojas parecen envolverla mientras ella realiza una ofrenda con haces de leña, con un corazón invertido sobre una encrucijada. Debajo de ella hay otro corazón con una flor sobre él, probablemente símbolo del corazón purificado de quien se ha acercado a la diosa. Es en mi trecena en la que se dice en el Códice Florentino que es Moyomelaguas, la que endereza tu corazón. En esa misma representación, en el extremo inferior, durante mi trecena, se representa un templo sin techo, sobre el que se encuentra otro manojo de hierbas para el rito de la purificación, y un chicuatli o lechuza que aparece en el templo. Ella es la enviada del Señor de los muertos y por lo tanto relacionada con el interior de la tierra. Al pie del templo hay otra ofrenda de leña y hule. Y mi nombre como venado ha quedado unido a un famoso cacique mixteco del siglo XI, conocido como Ocho Venado, Garra de Jaguar, que siendo señor
de Tututepec dio inicio a un proceso expansionista desde la Mixteca de la costa, que le llevó a enfrentarse contra su familia y enemigos para poner bajo su mando una amplia región, incluido el importante señorío de Tilantongo en la Mixteca alta oaxaqueña. Y mi signo Mazatl, al quedar relacionado con la presa y la criatura casada, se vinculó necesariamente al dios Mixcoatl, Camachtli, como dios de la cacería y de la guerra, como un antecesor chichimeca tanto de Xipetotec como de Huitzilopochtli para los mexicas. Según el investigador Guillem Olivier, una de las dimensiones más determinantes de mí como venado es la erótica, pues la cacería estaba fuertemente relacionada con un proceso de seducción, ya que personajes como Mixcoatl, el dios de la cacería, se enfrentaban a las diosas transformadas en venados en un acto con connotaciones sexuales. El juego erótico entre el cazador y su presa lo encontramos hoy en día en muchas de las danzas tradicionales de los pueblos originarios de nuestro país. Y en algunos rituales a los dioses era frecuente que me ofrecieran en sacrificio, como símbolo de los habitantes del plano terrestre, en contraste con el sacrificio de animales asociados al inframundo y a las aguas, como son los peces, o bien las ofrendas de las aves relacionadas con los planos celestes. Mixcoatl era una deidad de gran importancia para los grupos del posclásico en el centro de México, especialmente para los otomíes, y haciendo alusión a su nombre, que significa serpiente de nubes, estaba también asociado con la Vía Láctea y era el creador del fuego celeste, de los hombres y la guerra. Mixcoatl, como serpiente nube, se representaba frecuentemente con una ondulante serpiente de cascabel adornada con volutas. Y como puedes apreciar en esta representación sobre concha, el brazo derecho del dios aparece cubierto con una especie de ixcahuipil o huipil de algodón para protegerse de los posibles cortes de los filos de obsidiana de las macanas. Pero en este caso, en lugar de algodón, el material del chaleco es de mi propia piel de venado. En algunas danzas de los pueblos originarios, los temazates o venados del monte color rojizo adquieren un aspecto femenino, ya que son las hijas del dueño de los animales, a quien el cazador debe pedir permiso para llegar a ellas. El cazador deberá entonces cumplir algunos requisitos, como la abstinencia sexual y el ayuno estricto. Así, las alianzas con el venado son semejantes a las del cortejo humano. Mi poder de seducción se cifra también como el poder de la transformación. En la Sierra Negra de Puebla, yo como temazate o venado del monte, soy comparado
con la serpiente Mazacoatl o serpiente venado, ambos con capacidades transformadoras. Mientras que yo mudo mis astas, ella muda su piel. El investigador Michel Grolich analizó los estrechos nexos que existían entre la cacería y el sacrificio en el México antiguo, y él postuló una cercanía entre los hombres y los animales en las ontologías indígenas, y demostró que la guerra era asimilada a una verdadera cacería de hombres cuya meta era la obtención de víctimas sacrificiales identificadas con las presas de caza. Y la presa de caza por excelencia en el mundo mesoamericano era precisamente yo, Mazatl, el venado. En la indumentaria mesoamericana también se usó mi piel para la elaboración de códices, como es el caso del códice Nutal, el llamado códice Fehervari-Mayer o Tonalámatl de los Pochtecas, y el códice de Viena o Vindobonensis, o bien el códice Lod, en donde mi piel fue utilizada no solo en el interior del códice, sino en las cubiertas, al principio y al final, a manera de portada y contraportada. En el códice Borgia, mi piel fue cubierta con una delgada capa de estuco, con el objeto de alisar y blanquear la superficie antes de pintar sobre ella como un trabajo fino de los tlacuilos sobre mi piel. Igualmente, yo como venado fui utilizado como parte de la alimentación de muchos pueblos mesoamericanos, como lo señalan las evidencias antropológicas y arqueológicas de sitios como Tlatilco, en donde incluso otras partes de mi cuerpo fueron utilizadas para la confección de herramientas, como punzones, lesnas y agujas hechas con los huesos de mis patas y mis astas. Igualmente, es bien conocido cómo mis astas fueron y siguen siendo utilizadas como instrumentos de percusión sobre las caparazones de tortuga o ayatl en la música de los pueblos originarios. En ocasiones observarás que otros dioses visten mi piel, como es el caso de Ahuiateotl, una de las advocaciones de Tonacatecutli, el dios supremo, representado aquí como figura humana y cubierto con una máscara, mientras que los 20 signos de los días aparecen conectados con diversas partes de su cuerpo, indicando las influencias sobre estas. O bien, en el Códice Borgia, con ligeras diferencias respecto al Códice Vaticano, igualmente verás una imagen sobre mi piel de venado. Y ya que Ahuiateotl es una advocación del Ser Supremo, no tuvo origen jamás y representa los goces de la vida, tanto espirituales como materiales. O incluso en esta imagen del Códice del Museo de América en Madrid, donde igualmente observarás mi piel asociada
a cada uno de los símbolos del Tonalpohualli. Aquí reconocerás claramente mi símbolo de Mazatlán en su costado derecho. Como te habrás percatado, yo como Mazatlán expreso mi símbolo en una gran complejidad de riqueza de significados para los pueblos ancestrales, llenos de sensibilidad y con enormes dotes de observación de la naturaleza, lo cual les permitió extraer la esencia de las cosas y de cantar la sutileza de la vida expresada en cada ser encarnado en esta madre tierra. Yo soy Mazatlán, el venado.